Bienvenidos a Between Minds. Imaginemos por un segundo un motor diminuto, algo que, apenas representa el 2% del volumen total de una máquina inmensa, pero que de manera implacable y constante devora el 20% de todo su combustible diario. Es, francamente, una auténtica locura de consumo energético. Totalmente. Y así es exactamente como funciona el cerebro humano. Hola a toda nuestra comunidad. Bienvenidos a esta sesión número 16 de Between Minds. Hoy nos sumergimos de lleno en las profundidades de la bioenergética avanzada. Exacto. Y vamos a dejar algo muy claro desde el primer minuto. El objetivo de este análisis de hoy no es ofrecer la típica charla motivacional vacía. No vamos a hablar de echarle ganas. Ya, claro. De encontrar la fuerza de voluntad escondida debajo de las piedras o, no sé, de ponerle buena actitud a las mañanas, porque, bueno, la ciencia clínica demuestra que el problema real va muchísimo más allá. O sea, la fatiga crónica que paraliza a gran parte de la sociedad moderna, esa niebla mental constante que dificulta hilar dos pensamientos complejos, rara vez es un problema de debilidad moral. Si observamos el panorama clínico general desde nuestra investigación, lo que encontramos en su nivel más fundamental es una quiebra bioquímica real y tangible. Una crisis de liquidez absoluta. Eso es, una crisis en la moneda energética universal del cuerpo humano. Hablamos del ATP. El trifosfato de adenosina. O sea, si las células pierden la capacidad física de producir y de proteger este ATP, las funciones cognitivas superiores se apagan. Literalmente. La paciencia, la resiliencia emocional, simplemente desaparecen y se apagan por falta de presupuesto. Así que nuestra misión hoy es descifrar la ingeniería biológica pura para recuperar esa soberanía energética repasando 10 puntos maestros. Y para entender esta quiebra celular desde la raíz, tenemos que viajar directamente a la zona cero, a las centrales eléctricas del cuerpo, las mitocondrias. Claro, porque para entender el colapso del ATP hay que observar cómo se fría el hardware interno por una combustión defectuosa, ¿verdad? Exactamente. El primer caso clínico que ilustra esto a la perfección, fíjate, es la historia de Mateo, en Argentina. A sus 34 años, Mateo sufría unos bloqueos mentales paralizantes justo después de las comidas. Él mismo describía su cerebro como un ordenador de ultimísima generación intentando ejecutar programas pesadísimos con apenas un 5% de batería. ¡Ostras! La clásica pájara del mediodía. El bajón post-comida, pero llevado a un extremo casi invalidante. Total. Y claro, en el colegio siempre nos dibujaban las mitocondrias como unas fábricas estáticas, ¿no? Como un óvalo con una línea en zigzag dentro y ya está. Sí, el típico dibujo del libro de biología. Ya, pero la realidad a nivel microscópico es una locura. Es un universo súper dinámico. En la membrana interna de esa mitocondria existe un sistema llamado la cadena de transporte de electrones. Vale. Es literalmente un milagro de la física cuántica. Hablamos de electrones saltando físicamente de un complejo proteico a otro. Este salto continuo crea un gradiente de protones, como el agua acumulándose detrás de una presa hidroeléctrica. Y la fuerza de ese gradiente es la que finalmente impulsa la turbina que sintetiza el ATP. A ver si lo entiendo bien mecánicamente. Entonces, la energía humana no viene simplemente de quemar calorías de forma genérica como en un horno. Viene de extraer electrones de los alimentos y pasarlos por esta especie de cableado cuántico súper delicado. Tal cual. Así funciona. O sea, si pensamos en una dieta occidental estándar, ultraprocesada, muy rica en grasas trans y azúcares refinados, es como si esos compuestos actuaran friendo este cableado cuántico por dentro. Exacto. En lugar de un flujo eléctrico limpio y ordenado, el aislamiento se rompe y se provoca una fuga masiva de electrones. Una deducción impecable. Al colapsar la integridad de todo el sistema, esos electrones que se escapan del cableado chocan prematuramente con el oxígeno, con el O2 que flota dentro de la célula. Y ahí, justo ahí, se generan las especies reactivas de oxígeno, los temidos radicales libres. Es como si el motor estuviera emitiendo un humo negro muy tóxico hacia adentro. Destrozándolo todo. Claro, dañando el propio ADN de la mitocondria. Y esto nos revela algo crucial sobre esa niebla mental que sufría Mateo. A ver, me lleva a pensar que si hay tanto humo tóxico y el hardware se está quemando literalmente,
Entonces esa niebla mental no es un fallo o una debilidad del cerebro. Para nada. Es un mecanismo de defensa brillante. El cerebro baja las persianas y se ralentiza deliberadamente para protegerse de un incendio. Así es. Es un estado clínico de conservación, un modo de ahorro de energía diseñado específicamente para evitar la apoptosis celular. El suicidio neuronal. Exacto, el suicidio programado de la neurona. Ante un estrés oxidativo extremo, las neuronas reducen su actividad eléctrica de golpe para no autodestruirse. El cerebro siempre preferirá funcionar de forma lenta a tropiezones antes que quemar sus propios circuitos hasta las cenizas. El entorno dicta su ritmo de trabajo. Y si el entorno es el que dicta ese ritmo, bueno, esto nos lleva a un terreno alucinante. Porque resulta que el interruptor maestro que regula ese ritmo no es la comida. No, Es la iluminación. efectivamente. Esto conecta de lleno con nuestra investigación sobre la luz como un nutriente biológico. Y tenemos el segundo punto, el caso de Emi, en Japón. El entorno de Emi en Tokio es el paradigma absoluto de la toxicidad moderna. Trabajaba expuesta íntegramente a luces LED blancas y azules súper intensas, sin ver la luz del sol en todo el día. Ya. Y a pesar de dormir 8 horas en absoluto silencio, amanecía con un agotamiento crónico severo. El problema de la luz artificial no es solo la intensidad o el parpadeo invisible, es que carece por completo de las frecuencias rojas e infrarrojas del espectro solar natural. Ostras. Tengo que admitir que esto rompe todos los esquemas. Solemos pensar en la luz exclusivamente como un fenómeno físico para que los ojos puedan ver el entorno. O sea, para no tropezarnos. Claro. Pero a nivel clínico, ¿cómo es posible que la luz sea un nutriente celular vital? O sea, ¿nos alimentamos de luz? A nivel molecular, la respuesta es sí. Existe una enzima fundamental llamada citocromo C oxidasa. Es el cuarto y último complejo en esa cadena de transporte de electrones que mencionamos antes. Vale, el complejo 4. Exacto. Nuestra investigación demuestra que la luz roja e infrarroja del Sol tiene la capacidad física de penetrar el tejido, atraviesa el cráneo y excita directamente unos centros de cobre que están dentro de esta enzima. Madre mía. Al absorber los fotones de luz, los electrones aceleran su paso por el cableado y la producción de ATP se dispara. Es como inyectar óxido nitroso en ese motor biológico. Pero, espera, porque aquí hay otro tema relacionado con la luz que genera muchísima confusión en la comunidad de la salud. El famoso mito de la melatonina. Uf, sí. Siempre se vende en las farmacias como la simple pastillita mágica para dormir. Y ese es, sin duda, uno de los mayores malentendidos médicos de nuestra era. A ver, existe la melatonina circulatoria, la que segrega la glándula pineal en la oscuridad y que efectivamente ayuda a inducir el sueño. La clásica. Sí, pero la verdadera clave biológica es la melatonina subcelular. Esta versión se produce dentro de la propia mitocondria. Y fíjate, se induce de día, precisamente por la exposición a la luz infrarroja del sol. Espera. Se produce de día. Sí, y esta melatonina interna no da sueño. Es el mayor antioxidante interno conocido. Se encarga de limpiar el motor celular en tiempo real. Va neutralizando todo ese humo tóxico y los radicales libres al instante. O sea, limpia el motor mientras está en marcha. Exacto. Sin luz solar matutina, esta limpieza simplemente no ocurre y las células se asfixian en su propia basura metabólica. Es brutal. Y claro, al carecer de esta energía limpia por culpa de la desconexión solar y con las células llenas de basura, la población recurre desesperadamente a atajos químicos. Atajos que, bueno, generan unas deudas energéticas invisibles. Las famosas falsas energías. Exacto. Esto nos introduce de lleno en la trampa de los estimulantes. Es nuestro tercer punto. Y el caso clínico de Lars en Suecia es el ejemplo perfecto de este autosabotaje. Lars es el caso clásico del entorno corporativo de alto rendimiento. Basaba su jornada en 3 expresos matutinos sucesivos nada más despertar. Sin embargo, sufría un colapso violento, un choque metabólico absoluto todos los días a las 3 de la tarde. La famosa pared de las 3 de la tarde. Totalmente. Para entender el porqué de este colapso hay que desmentir un mito universal. La cafeína aporta exactamente 0 julios de energía real. No contiene energía metabólica. 0. Nada. A mí me gusta pensar en la cafeína de esta manera.
Es como poner un trozo de cinta aislante negra sobre la luz roja parpadeante de falta de gasolina en el salpicadero del coche. Esa analogía es perfecta. Claro, el depósito sigue estando igual de vacío, el motor se está parando, pero al tapar la señal de advertencia, el conductor cree falsamente que va a tope de velocidad. Es biológicamente perfecta. Su mecanismo de acción consiste en secuestrar los receptores de adenosina en el cerebro. La adenosina es, una molécula de residuo que se va acumulando progresivamente a medida que consumimos el ATP. Es como la ceniza del motor, ¿no? Exacto. Actúa como un somnífero natural para indicarle al cuerpo que necesita descansar. La cafeína encaja perfectamente en la cerradura de los receptores de adenosina, bloqueándolos. Pero claro, el cerebro sigue trabajando. Efectivamente, sigue gastando energía y sigue fabricando más adenosina en segundo plano. Así que cuando el efecto de la cafeína se desvanece y suelta la cerradura, toda esa inmensa avalancha de adenosina acumulada impacta de golpe contra los receptores. Y es ahí cuando ocurre ese apagón fulminante de la tarde, el bajón. Pero los datos de la investigación prescriben una solución técnica asombrosamente precisa para evitar esto, ¿verdad? Para proteger el metabolismo desde primera hora. Sí, la solución clínica es retrasar la primera dosis de cafeína un mínimo de 90 minutos tras el despertar. 90 minutos. Exacto. Esta ventana de tiempo permite que el cortisol natural de la mañana termine de limpiar los últimos restos de adenosina de la noche. Si se toma café inmediatamente, el pico artificial de adrenalina obliga al hígado a soltar glucosa masivamente en el torrente sanguíneo, estando en ayunas. ¡Ostras! Y esto, a la larga, provoca resistencia periférica a la insulina. 90 minutos de espera que literalmente reconfiguran la arquitectura hormonal de todo el día. Ahora bien, solucionamos el tema de la luz, ajustamos el café, pero seguimos con otro problema físico fascinante, el punto 4. La temperatura. Eso es, la atrofia celular provocada por la falta de estrés ambiental. Y me refiero a la comodidad térmica. Analicemos la hormesis y el termostato atrofiado, con el caso de Rafael en Brasil. Rafael era un alto directivo confinado en una burbuja perfecta de 22 grados centígrados constantes. Todo el día igual. Todo el día. De su apartamento climatizado, a su coche con aire acondicionado y de ahí a la oficina térmica. El resultado clínico fue un estado de atonía adaptativa. A ver, las mitocondrias responden a la demanda. Lógico. Extremadamente ineficientes en su funcionamiento. Es aterrador cómo el confort perpetuo degenera el cuerpo en silencio. Pero me surge una duda mecánica directa. Cuando alguien sale de esa burbuja y se sumerge de golpe en un baño de agua helada, ¿qué pasa exactamente en el interior de las células? Pues se desencadena el principio biológico de la hormesis. Es un estrés agudo y breve que fortalece el sistema. Ante el choque térmico del frío extremo, el organismo entra en alerta máxima y activa la biogénesis mitocondrial. Es decir, crea mitocondrias nuevas. Sí. El tejido adiposo blanco, que es simple almacenamiento de grasa, se transforma en grasa parda. Y las mitocondrias, en esa grasa parda, alteran su funcionamiento habitual. En lugar de acoplar la cadena de electrones para fabricar ATP, la desacoplan deliberadamente. ¿La desacoplan? ¿Para qué? Para generar calor puro y mantener los órganos vitales a salvo. Es un proceso conocido como termogénesis. El frío obliga al cuerpo a construir miles de motores celulares nuevos. Es decir, el frío esculpe un metabolismo más potente. Y supongo que en el extremo opuesto, sometiendo al cuerpo al calor intenso de una sauna, la respuesta debe ser igualmente radical, pero por otras vías. Correcto. El estrés por calor extremo activa las proteínas de choque térmico, o HSP por sus siglas en inglés. Estas proteínas actúan como equipos de mantenimiento de emergencia. Viajan por la célula, buscando proteínas que se han deformado o plegado mal debido al estrés oxidativo y las reparan. Además, el calor eleva radicalmente el factor neurotrófico derivado del cerebro, el famoso BDNF. Que es como un abono para el cerebro. Exacto. Actúa como un fertilizante cerebral esencial para crear y consolidar nuevas conexiones neuronales. Maravilloso. Pero aquí entramos en un cuello de botella, que es nuestro quinto punto. Porque puedes tener fábricas recién construidas por el frío, reparadas por la sauna, súper eficientes. Pero no sirven de nada si el núcleo de la célula y esas mitocondrias pierden la capacidad de hablar entre sí. Es como tener un ordenador potentísimo sin sistema operativo.
Esto nos lleva a la comunicación retromitocondrial y al envejecimiento silencioso. El caso de Amira en Egipto es fundamental aquí. Amira, a sus 52 años, experimentaba un letargo mental profundo, una densidad cognitiva y una falta de agilidad tremendas, a pesar de mantener unos hábitos de vida y alimentación impecables. Ya, El origen real de su problema era un fallo en el diálogo intracelular. Esa comunicación depende por completo de una molécula crítica para la vida, el NAD+. vale. Siguiendo con nuestra lógica industrial, si la mitocondria es la fábrica y los electrones son el producto, el NAD+ sería el equivalente a una gigantesca flota de camiones de transporte de alta velocidad. Totalmente. Son los vehículos físicos que llevan los electrones de un lado a otro. Sin camiones, da igual lo buena que sea la fábrica. La producción se paraliza en el andén. Es una ilustración muy exacta y tienen una función aún más vital. Fíjate, el NAD+ es el único combustible que pueden utilizar las sirtuinas, Las famosas sirtuinas. las enzimas maestras responsables de la longevidad celular. Se encargan de silenciar genes inflamatorios y de coordinar la reparación del ADN dañado. El problema es que con la edad cronológica y el estrés ambiental, los niveles de esta molécula caen en picado. O sea, la flota de camiones desaparece. Exacto. Al implementar en el protocolo clínico de Amira una suplementación dirigida con precursores de NAD+, se logró restaurar el volumen de esa flota. Las sirtuinas se reactivaron y ella recuperó por completo la velocidad sináptica propia de la juventud. Una intervención que cambia las reglas del juego. Bueno, creo que llegados al ecuador de este análisis es vital hacer una pequeña pausa para asimilar la raíz real de este cansancio sistémico. A quienes forman parte de nuestra comunidad y sienten que desgranar la ciencia a este nivel les está abriendo los ojos sobre su propio potencial biológico, invitamos cálidamente a dejar un like en este vídeo. Es el motor que permite que esta información siga llegando a más mentes. Exacto. Y por supuesto sugerimos suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, en la campanita. Es el paso definitivo para formar parte activa de esta búsqueda rigurosa de la excelencia biológica. Así es. Sigamos profundizando en el punto 6. Tenemos las fábricas operativas, la comunicación interna fluyendo, pero toda combustión necesita una materia prima esencial, el oxígeno. Sin duda. Y aquí es donde ocurre el error mecánico más común, contraintuitivo e ignorado de todos. El efecto Bohr y la paradoja del oxígeno. Analicemos a Julian, en Canadá. Julian sufría episodios severos de mareos, visión de túnel y niebla mental en pleno escenario. El diagnóstico superficial inicial apuntaba a cuadros de ansiedad o pánico escénico. Lo típico que te dicen. Sí, pero el análisis biomecánico profundo reveló que era un respirador bucal crónico. Respiraba un volumen de aire absolutamente excesivo por la boca. Y esto, estaba destrozando su química sanguínea. Espera. Aquí es donde la cabeza te hace un cortocircuito. A ver, Si se respira mucho más aire y además se hace por la boca, cogiendo grandes bocanadas, se está introduciendo más aire en los pulmones. ¿Cómo es biológicamente posible que eso signifique inyectar menos oxígeno en el cerebro? No tiene sentido lógico. es paradójico, sí. Pero la respuesta reside en un gas que solemos despreciar, el dióxido de carbono, el CO2. Al hiperventilar sutilmente pero de forma constante por la boca, se expulsa y se pierde un volumen masivo de CO2. Ah, vale. Esto genera un estado clínico llamado hipocapnia. El problema mecánico es que los glóbulos rojos, la hemoglobina, necesitan percibir un nivel adecuadamente alto de CO2 en los tejidos para poder soltar el oxígeno. Es una ley física. O sea, Sin suficiente CO2 a su alrededor, el enlace químico de la hemoglobina se vuelve de hierro y se niega a liberar el O2. claro. Volviendo a nuestra autopista. La sangre es una autopista infinita. Hay flotas interminables de glóbulos rojos como camiones llenos de preciadas moléculas de O2 circulando a toda velocidad. Pero el CO2 no es solo un gas de desecho, es la llave maestra. Tal cual. La llave maestra. Es la única herramienta que permite a la hemoglobina abrir las puertas de las células neuronales y descargar el oxígeno. Si se respira demasiado y se barre todo el CO2, se tira la llave por la ventana. Los camiones pasan de largo frente al cerebro, que se asfixia en medio de una abundancia de oxígeno circulante. Es una descripción brillante de lo que en fisiología se conoce como el efecto Bohr. Al corregir la mecánica de Julian, obligándolo a una respiración puramente nasal y controlada, su tolerancia al CO2 se elevó significativamente.
Y entonces la hemoglobina soltó el oxígeno. Exacto. Esto permitió que el O2 volviera a bañar de forma efectiva su corteza prefrontal, eliminando de raíz los mareos y la confusión. Es espectacular. Pero avancemos un paso más en esta cadena de montaje celular con el punto 7. Imagina que el oxígeno fluye perfectamente, pero con el paso del tiempo, las mitocondrias se oxidan, envejecen y ocupan espacio físico, generando más humo que energía. Esto nos lleva al reciclaje celular y la mitofagia. Mitofagia, el caso de Diego, en España. El historial de Diego era el de un exatleta de élite, que se hundió en el sedentarismo por lesiones y exceso de trabajo de oficina. Desarrolló un agotamiento crónico severo. Si hubiéramos realizado biopsias celulares, habríamos visto un tejido atascado, inundado de mitocondrias perezosas y disfuncionales que apenas generaban ATP, pero que derramaban estrés oxidativo sin cesar. Y aquí surge una duda estructural tremenda. A ver si hay cientos o miles de mitocondrias dentro de una sola célula microscópica, y están todas mezcladas. ¿Cómo sabe exactamente el cuerpo cuáles tiene que destruir y cuáles debe proteger porque están sanas? ¡Ostras! Esa es la función del majestuoso sistema de etiquetado PINK1-Parkin. Es de una elegancia biológica casi alienígena. Funciona mediante sensores de voltaje. ¿Voltaje? Sí, las mitocondrias sanas mantienen una carga eléctrica fuerte. Sin embargo, las mitocondrias rotas o envejecidas pierden esa capacidad y su voltaje cae en picado. Al detectar esta falta de tensión eléctrica, una proteína sensora llamada PINK1 se ancla a la superficie de la mitocondria dañada. Vale. Y su presencia actúa como una señal de socorro que atrae a una segunda proteína, llamada Parkin. O sea, es literalmente como si un dron militar pintara una diana láser roja sobre la maquinaria defectuosa, ¿no? Absolutamente. Una vez que la mitocondria tiene esa diana, unos orgánulos llamados lisosomas acuden al lugar, envuelven a la mitocondria defectuosa y la desintegran con ácidos. ¿La reciclan por completo? Sí, para reciclar sus componentes básicos y construir una nueva. A todo este proceso de reciclaje de altísima calidad lo llamamos mitofagia. Mitofagia. ¿Y cómo se estimula esto en el caso de Diego? En el abordaje clínico de Diego se utilizó el ayuno intermitente combinado con entrenamiento de intervalos de alta intensidad, el famoso HIIT. El objetivo era crear un déficit de energía rápido y brutal que forzara a las células a activar este sistema láser y devorar su propia chatarra biológica para sobrevivir. Forzar la limpieza a través de la exigencia metabólica extrema. Impresionante. Ahora bien, el punto 8. Llegamos a un terreno muy delicado. A veces, a pesar de limpiar la basura, respirar bien y tomar el sol, existen amenazas completamente invisibles que sabotean estos motores desde el exterior. La interferencia electromagnética. Analizando a Chloe en Australia. El entorno de Chloe es el de la era digital llevada al límite. Como nómada digital, vivía y dormía inmersa en una neblina permanente de radiación electromagnética no nativa, rodeada de múltiples routers, dispositivos móviles y antenas Wi-Fi. Una sopa electromagnética. Exacto. Y presentaba un cuadro clínico de hiperexcitabilidad nerviosa, insomnio resistente y un tinnitus, un pitido en el oído verdaderamente severo. El mecanismo fisiopatológico subyacente de este daño recae sobre unas estructuras llamadas canales de calcio dependientes de voltaje, o VGCTs por sus siglas en inglés, que están en las membranas de nuestras células. Y aquí es donde necesito que me expliques la física de esto, porque es muy difícil de creer. A ver. ¿Cómo interactúa una onda invisible, como el Wi-Fi de una casa, que no pesa ni se toca, con una estructura biológica humana? Porque el impacto sobre la energía celular es devastador. Yo siempre imagino este colapso como unos marineros desesperados en un barco que se está hundiendo, usando cubos gigantes hechos de puro ATP, para achicar agua sin parar, agotándose hasta morir. Es que esa imagen de achicar agua captura la desesperación celular perfectamente. Para entender cómo funciona, hay que recordar que la célula humana funciona por voltaje eléctrico. Estos canales de calcio, los VGCCs, son como puertas con sensores de seguridad que se abren o se cierran según la carga eléctrica del entorno. Vale, de acuerdo. Las frecuencias de microondas de la tecnología inalámbrica no tienen masa,
es cierto, pero sí ejercen una fuerza electromagnética constante. Esta fuerza actúa como un empuje físico invisible que confunde a los sensores y obliga a las puertas de calcio a abrirse de par en par de forma antinatural. ¿Y qué pasa cuando la puerta se queda atascada abierta? Que el calcio, que normalmente está muy controlado en el exterior, inunda el interior de la célula como un tsunami. Y un exceso de calcio intracelular es altamente tóxico. Desencadena cascadas inflamatorias que pueden matar a la neurona. Madre mía. Para evitar ahogarse en este calcio, la célula enciende alarmas de emergencia y activa unas bombas de expulsión para achicar ese calcio hacia afuera. Y aquí está el drama. Estas bombas consumen cantidades astronómicas, exorbitantes, de ATP. La célula gasta toda su energía simplemente tratando de no morir inundada, dejando cero energía para el pensamiento o la reparación. Una hemorragia energética brutal. ¿Y cómo se frena ese desangre? Aparte de apagar el router, claro. La solución clínica requiere aislamiento digital estratégico, por supuesto, pero también la práctica del grounding o conexión a tierra. ¿Pisarla descalzo? Sí, la superficie de la Tierra tiene una carga eléctrica neta negativa. Es un reservorio infinito de electrones libres. Al caminar descalzos, sobre la hierba o la arena húmeda, el cuerpo absorbe estos electrones a través de la piel. ¡Qué barbaridad! Esta afluencia de carga negativa neutraliza instantáneamente los iones de calcio con carga positiva y estabiliza el voltaje de la membrana, permitiendo que las puertas se cierren por fin y que las bombas de ATP puedan descansar. Increíble. La Tierra actuando como un enchufe estabilizador. Sin embargo, llegamos al punto 9. Hay ocasiones en las que el daño estructural que se ha acumulado durante décadas es tan severo que ajustar el entorno físico o electromagnético no basta. Se necesitan catalizadores materiales concretos. Profundicemos en la suplementación clínica avanzada observando el caso de Valentina, en Italia. Valentina presentaba un bloqueo creativo y una fatiga mental persistentes. Tras un análisis detallado, se demostró que su barrera no era un problema psicológico ni un bloqueo emocional, era una deficiencia clínica crítica de cofactores mitocondriales. Las piezas del motor. Exacto, moléculas esenciales sin las cuales la química celular no puede operar. Aclaremos este concepto mecánico, porque durante todo el análisis hemos hablado del ATP como la moneda energética por excelencia. Pero la biología molecular nos dice que la verdadera molécula activa, la que realmente se acopla a las enzimas para permitir el trabajo biológico, es el MGATP, ¿verdad? Es una distinción clínica absolutamente vital. El magnesio es el ancla estructural de la energía. La molécula de ATP es bioquímicamente muy inestable por sí sola. Sus cargas negativas se repelen. Ya. Necesita un ion de magnesio que la abrace y estabilice su estructura tridimensional. Sin niveles óptimos de magnesio intracelular, el ATP es como un cheque sin firmar. Existe, pero las células no pueden cobrar su energía. Ostras. En el protocolo de Valentina, utilizamos la forma de malato de magnesio para proporcionar esa estabilidad y cobrar la energía. Además, integramos PQQ, la pirroloquinolina quinona, que actúa a nivel genético induciendo la biogénesis mitocondrial espontánea. Sin necesidad de estrés por frío, ¿no? Exacto. O sea, la PQQ actúa construyendo fábricas de energía nuevas desde cero. Así es. Y para rematar el engranaje, se añadió coenzima Q10. Si la cadena de transporte es un cableado cuántico donde saltan los electrones, la coenzima Q10 funciona como el lubricante perfecto entre las proteínas, asegurando que esos saltos vertiginosos ocurran a máxima velocidad y sin fricción oxidativa. Lubricante de electrones. Es fascinante. Y esta combinación sinérgica reinició por completo la red neuronal de Valentina, lo cual nos arrastra hacia el vértice de toda nuestra investigación. El punto 10. La coherencia sistémica integral. El objetivo final. Porque el dominio real de la biología humana no depende de buscar píldoras mágicas aisladas ni de aplicar trucos sueltos. Depende de sincronizar como una orquesta a todos y cada uno de los engranajes que hemos desglosado. Y la historia de Arjun, en la India, representa esta culminación magistral. Arjun llegó con un cuadro de colapso metabólico generalizado, con niebla mental e insomnio profundo. Pero al negarse a buscar tiritas rápidas y aplicar los principios de la resincronización biológica de forma integral, su cuerpo alcanzó la precisión rítmica de un reloj suizo. Se eliminaron de raíz los aceites inflamatorios industriales que rigidizaban las membranas celulares. Se calibró su reloj circadiano mediante la exposición rigurosa a la luz solar en los primeros minutos de la mañana, para fabricar esa melatonina celular de la que hablamos.
y se introdujo estrés térmico controlado mediante frío y calor. Y es crucial subrayar este concepto central para quienes nos escuchan. La energía mental arrolladora, el enfoque láser implacable y la claridad cognitiva sostenida no son atributos de una lotería genética que le toca a unos pocos afortunados de nacimiento. Para nada. Es pura y dura ingeniería metabólica. Es un sistema completamente predecible y entrenable. Al estabilizar las hormonas maestras, el cortisol y la insulina, a través de estos vectores físicos, Arjun retornó a su estado biológico de máximo rendimiento. Al observar todos estos datos desde una perspectiva panorámica de investigación, la conclusión es innegable. Optimizar la física y la química a nivel celular es lo que realmente define qué versión del intelecto y de la personalidad sale a enfrentarse al mundo cada mañana. Totalmente de acuerdo. Aguda y resiliente frente a las presiones de la era moderna. Ha sido un viaje cronológico absolutamente deslumbrante, desde comprender cómo se fríe el hardware más diminuto por un sándwich procesado hasta abrazar la luz como nutrición y, bueno, alcanzar la coherencia biológica sistémica. Un viaje necesario. Expresamos nuestra más profunda satisfacción por el privilegio que supone desglosar esta ciencia con nuestra comunidad, y agradecemos profundamente el valioso tiempo invertido hoy en comprender los pilares innegociables de la salud y el rendimiento real. Ha sido sin duda un análisis clínico exhaustivo. Ahora es el momento propicio para dejar reposar todos estos conceptos y permitir que la física cuántica del cuerpo cobre sentido por sí misma. Exacto. Y para cerrar, tras este intenso y revelador recorrido por los confines microscópicos de nuestra propia biología, dejamos flotando en el aire una última pregunta provocadora para la reflexión. Viendo cómo cada célula libra una batalla heroica y constante por mantener su voltaje, por expulsar toxinas y generar chispa, ¿es realmente la mente humana la que está psicológicamente agotada o son los billones de mitocondrias pidiendo a gritos desde lo más profundo un nuevo flujo de electrones puros? Saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.